Hola, buenos días. Continuamos con la docencia virtual correspondiente a la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1 de la Universidad de Cádiz, perteneciente al grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Como sabéis, podéis contactar con nosotros a través del campus virtual y los foros creados para la asignatura, a la vez que a través del correo personal y a través de la red social de Instagram. Sin más, comenzamos con el tema 3. Este tema 3 se titula Control nervioso del sistema motor. Como bien sabéis, hemos dado el primer tema correspondiente al tejido nervioso, donde hemos visto todo el sistema que hay para llevar a cabo el impulso nervioso hasta el músculo esquelético. Y el tema 2, que también hemos visto relacionado con el tejido muscular, donde hemos visto desde que llega ese potencial de acción hasta que se genera la contracción muscular. En este tema vamos a ver todo ese engranaje, cómo se controla ese control motor, y a su vez veremos dos aspectos importantes como son el uso neuromuscular y el aparato tendinoso de Golgi. Como bien sabéis, en todos los temas incluimos objetivos y contenidos. El primer objetivo es conocer la organización funcional del sistema nervioso, la cual lo hemos introducido en el primer tema. Conocer la estructura funcional del sistema motor y como tercer objetivo describir los reflejos espinales. Esta es la parte más importante de este tema junto con el sistema motor. Los contenidos, por tanto, son el sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal y demás. Vamos a ver la división sensitiva, división motora y reflejo espinal, que como he dicho, esa última parte de este tema es la más importante. Bien, vamos a recordar las generalidades del sistema nervioso, como son las funciones del sistema nervioso. Tiene por un lado la función sensitiva, que los receptores que tenemos sensitivos detectan los estímulos tanto internos del propio organismo como externos del propio organismo, como por ejemplo la acidez de la sangre, como también por ejemplo cuando cambia la oxigenación, cuando nos vamos a la altura, eso el organismo es capaz de detectarlo. Y a través de neuronas denominadas sensitivas o aferentes transportan esa información hasta estructuras más arriba. En este caso sería el encéfalo o la médula espinal a través de los nervios que existen craneales y espinales. Ya veremos dónde se llega esa información, si se queda en la médula o sigue subiendo hasta el encéfalo. Por otro lado, tiene la función integradora. El sistema nervioso integra, lo que quiere decir que procesa toda esa información sensitiva que viene, la analiza e incluso conserva parte de esta información para futuras decisiones que tenga que tomar el sistema nervioso, para que la respuesta que demos ante ciertos estímulos sea la más adecuada. Eso es lo que se llama un poco también proceso de aprendizaje. Muchas de las neuronas que participan son interneuronas, que es la función integradora. Mucha de esa información que nosotros estamos procesando se puede quedar conservada, almacenada dentro de estas interneuronas sin necesidad de tener que viajar hasta estructuras más de arriba, como es el encéfalo. Y por otro lado tenemos la función motora. Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el sistema nervioso puede generar una respuesta motora adecuada, como por ejemplo, contraer un músculo. Las neuronas motoras o eferentes, una vez ha procesado la información, son las que ahora transmiten el impulso desde el encéfalo o médula espinal hacia los efectores, en este caso los músculos, que van a ejecutar el movimiento. Entonces, estas son las tres funciones principales o las tres generalidades principales. Una es sensitiva, que se regula a través de neuronas sensitivas aferentes que reciben la información. Una función integradora, que es a través de las neuronas que se llaman interneuronas, que son las que van a procesar e integrar esta información. Y después están la función motora, principalmente a través de motoneuronas, que son neuronas eferentes, que llegan la información hasta los efectores, organoefectores, en este caso los músculos. Bien, ya sabemos que el sistema nervioso se compone del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. Por un lado se pueden encontrar nervios de 12 pares y también 31 pares en el sistema nervioso periférico.
Bien, si estudiamos un poco más en detenimiento qué es el sistema nervioso central, el sistema nervioso central son las estructuras nerviosas o neuronas que van a formar el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es lo restante. Es decir, a partir de esa médula espinal y de ese encéfalo, todos los nervios que van a salir a nivel periférico, ¿vale? Todas esas ramas, formando nervios espinales con sus ramas, ganglios e incluso los receptores sensitivos. A su vez, se puede subdividir en sistema nervioso somático, que ya lo hemos visto en el tema 1, en que quería decir sistema nervioso somático, pero en resumen se puede decir que consiste en las neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores de los sentidos, como por ejemplo vista, audición, gusto, olfato, tacto, y receptores somáticos de la cabeza, como pared corporal y extremidades, hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso somático son neuronas sensitivas que van a transmitir esa información desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Bien, y por otro lado se puede subdividir en neuronas motoras o motoneuronas, como nosotros le llamamos en nuestra asignatura, que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Por lo tanto, tenemos dentro del sistema nervioso somático dos tipos, una sensitiva y otra motora que viaja hacia los músculos. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, que también lo conocéis como el sistema nervioso vegetativo, el cual, en resumen, consiste en neuronas sensitivas localizadas en órganos viscerales, como son los estómagos, pulmones y demás, que transportan información hasta el sistema nervioso central. Son los receptores que tenemos internos que van a transmitir información hasta el sistema nervioso central de cómo se encuentran nuestras vísceras. Y después tenemos también neuronas motoras, que van a transmitir el impulso desde el sistema nervioso central hasta el tejido muscular, en este caso autónomo, que es el que no podemos controlar, como es el liso, a través del sistema muscular cardíaco, glándulas y demás. Dado que estas respuestas motoras no las podemos controlar, no somos conscientes de ese control, decimos que el sistema nervioso autónomo lógicamente es involuntario. La parte motora del sistema nervioso autónomo comprende la división simpática y parasimpática, como ya sabíamos. Es decir, esa parte involuntaria y controlar ese tejido muscular, esas glándulas, tiene que haber un sistema que active o inactive esa zona, ese tejido. En este caso se comprende de la división simpática y parasimpática. Y por otro lado, se puede subdividir en sistema nervioso entérico, muchas veces clasificado dentro del anterior, del autónomo. Pero bueno, son las neuronas realmente que forman plexos entéricos del tracto gastrointestinal y su funcionamiento lógicamente es involuntario. Van a dar esa información desde el gastrointestinal y va a subir a través de un haz, a través de neuronas específicas que van a dar esa información. Muchas veces, como hemos dicho, se considera parte del sistema nervioso autónomo, ya que no lo podemos controlar, es involuntario. Bien, aquí tenemos un esquema general de cómo se organiza este sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso somático, autonómico y, como hemos dicho en la anterior diapositiva, entérico. Vemos cómo cada uno de ellos tiene sus propios receptores sensoriales somáticos y especiales y neuronas del sistema nervioso somático. También en el autónomo tenemos sensoriales autonómicos y neuronas. Y por último, tenemos receptores sensitivos y neuronas en el tracto gastrointestinal y plexos entéricos, como hemos hablado en el sistema nervioso entérico. Todo ello está relacionado, lógicamente, lleva información a través de los receptores al sistema nervioso central, que hemos dicho que es el encéfalo y la médula espinal. Por lo tanto, todo lleva información al sistema nervioso central. Y ahí ya es cuando se procesa. En el sistema nervioso somático, pues esa información va a generar que se activen motoneuronas, o lo que se llaman neuronas motoras somáticas. Y como bien pone en la diapositiva, es voluntaria, la controlamos. Y es lo que viene determinado, lo que inerva el músculo esquelético. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo también tenemos motoneuronas, lo que pasa es que estas son autónomas, son involuntarias. Por lo tanto, no podemos controlar
esas motoneuronas. Y, por tanto, ¿quién las controla? Pues el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué inerva? Pues inerva un músculo liso, un músculo cardíaco y glándulas. Músculo liso, por ejemplo, como los capilares. Y por último, el entérico, que también está relacionado, como hemos dicho, como el autónomo, también puede activar motoneuronas entéricas que también son involuntarias en los plexos entéricos. Y esto, lógicamente, también va a tener un efecto o va a inervar a músculo liso, glándulas y células endocrinas, esta es concretamente del entérico, del tracto gastrointestinal. Bien, este es el cuadro resumen de cómo se engloba el sistema nervioso central. Hemos dicho que se engloba por un lado por parte del encéfalo y por otro lado por la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se puede subdividir en varias partes. Por un lado está el cerebro, por otro lado el diencéfalo, que se subdivide en la zona del tálamo, hipotálamo e hipotálamo. Esta parte de hipotálamo, por ejemplo, es muy importante y puede incluso regular o controlar la conducta. Está, por ejemplo, relacionado con el apetito. El apetito se regula a través del hipotálamo y la sensación de saciedad puede regularse a través de ciertas hormonas que pueden dar información hasta el hipotálamo y crear una sensación de hambre o no. Y después, por otro lado, el cerebelo, que ya veremos más adelante la importancia que tiene. Tronco encefálico, donde se subdivide a su vez en bulbo raquídeo, puente protuberancia y mesencéfalo. Estas las veremos también en detalle más adelante al final del tema. Bien, algo importante es que de la médula espinal es que se puede subdividir, como veis en la imagen, como en dos sustancias. Una está la sustancia gris de la médula, en la cual va a dar esa forma de mariposa que veis, y se produce tanto en la médula como en el encéfalo, agrupamiento de cuerpos neuronales formando núcleos que son grupos funcionales conocidos, ¿vale? Esto tiene por un lado núcleos que son como los nervios a nivel periférico, los núcleos es a nivel central, en la médula espinal y encéfalo. Cuando nosotros hablamos de núcleos es como una agrupación de neuronas. Por lo tanto, existen núcleos motores que van a enviar información a los tejidos efectores a través de las motoneuronas. Entonces, en la médula espinal va a haber núcleos motores que de ahí van a salir las motoneuronas. Y por otro lado también va a tener núcleos sensitivos, que es todo lo contrario, que son los que van a recibir la información a partir de los receptores, a través, lógicamente, de neuronas sensitivas. Bien, si nos fijamos en la médula espinal, en el dibujo, vemos que existen como dos astas. Una en la parte ventral, la parte anterior, es como la zona en la cual podemos relacionar o podemos ver que la parte delantera, como si fuera hacia la parte de delante, y esta es la parte trasera de la médula. Bien, pues las astas grises anteriores ventrales, que las tenemos señaladas aquí, esta zona, son los núcleos motores somáticos. Es decir, a partir de ahí donde se encuentran ese grupo, esa red de neuronas que vamos a llamar motoneuronas. Y de ahí van a generar los impulsos para provocar la contracción de los músculos esqueléticos. Y esto viene determinado por dos motoneuronas. La que ya conocéis es la motoneurona alfa, que es la que va a regular la contracción del músculo esquelético. Pero por otro lado, tenemos las motoneuronas gamma, que veremos hoy la importancia que tiene y qué células van a contraer. Bien, por otro lado, la parte de atrás de la médula espinal, la parte dorsal, la parte posterior, tiene las astas grises. Esas astas grises que las señalamos, esta zona de aquí, de estas astas grises van a salir los núcleos sensitivos somáticos y autónomos. Esos núcleos son la red de neuronas sensitivas que van a atraer la información. Es decir, la neurona sensitiva desde el receptor, ¿a dónde va a ir de la zona de médula? Por la parte posterior, que es el asta gris. Y cuando nosotros vamos a contraer, ¿por dónde va a salir? A través del asta anterior, a través de este.
Por lo tanto, la dirección es como estoy señalando. Por aquí viene la información, es sensorial, a través del asta posterior, y cuando nosotros queremos generar un impulso para contraer un músculo a través de las motoneuronas van a salir de este asta, a través del ventral. Y también existen astas laterales, como veis en el dibujo, tenemos astas laterales, que son los núcleos motores o autónomos que van a regular la actividad de los músculos lisos, músculo cardíaco y glándulas. De ahí van a salir las neuronas que van a regular esta actividad de estos tejidos. Bien, hemos dicho que era sustancia gris, pero la médula espinal también tiene sustancia blanca, la cual se puede organizar en 3 regiones denominadas cordones. Estos cordones son anteriores, ventrales, como hemos dicho antes, cordones posteriores, que son dorsales, y también cordones laterales, como más o menos prácticamente igual que las astas. Se colocan en el mismo sitio. Pero en la sustancia blanca. Cada cordón va a tener fascículos de axones, va a tener un agrupamiento de axones que van a poder extenderse tanto hacia arriba como hacia abajo a lo largo de la médula espinal. Y esa conexión, esos fascículos llenos de axones, tanto hacia arriba como hacia abajo, se les denomina tractos o haces. Lo que nosotros llamamos núcleos, cuando hablamos del sistema a nivel del cerebro, estos tractos o haces son un agrupamiento también de axones de neuronas. Bien, como bien expone la diapositiva, los tractos son manojos de axones del sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico a esto se le llaman nervios. Esos tractos o manojos de axones en el sistema nervioso periférico son lo que nosotros llamamos nervios. Bien, y constituye las vías para la propagación de impulsos, lógicamente. Por un lado tenemos los tractos sensoriales, que son ascendentes, y por otro lado tenemos los tractos motores descendentes. En color rojo tenemos en el dibujo los descendentes, los motores, y en color azul en el dibujo tenemos los tractos sensoriales o haces sensoriales, que son ascendentes. Cada uno de ellos tiene su propio nombre. Tenemos en el lado, en el grupo del sensorial o tracto ascendente, tenemos el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto espinocerebeloso anterior, etcétera. Y por ejemplo hay diferentes haces, hay diferentes tractos, dependiendo lo que vaya a regular o la información que lleve. Por otro lado tenemos, por ejemplo, dentro del tracto motor descendiente, por lo tanto, va a controlar el tejido. Está por un lado el corticoespinal lateral, el rubroespinal, reticuloespinal medial, etcétera. Bien, hemos hablado del sistema nervioso central, cómo se englobaba la médula, y a partir de ahí el sistema nervioso periférico va a sacar los nervios raquídeos. Bien, estos nervios raquídeos, las fibras nerviosas que conectan la médula espinal con los músculos y los receptores sensitivos, están agrupados en el sistema nervioso periférico por 31 pares de nervios. Lo que hemos dicho es el manojo de esos axones va a formar esos nervios, y en el cuerpo humano tenemos 31 pares de nervios que van a inervar una región específica tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por eso son pares de nervios a lo largo de todo el cuerpo. Tiene por un lado estos nervios la división sensitiva, que va a salir o surge de la raíz dorsal o posterior de la médula, como ya sabéis, y contiene los axones de las neuronas sensitivas, las que van a llevar la información hacia la médula. Y por otro lado tenemos la división motora, la que surge de la raíz ventral o anterior de la médula, como ya sabéis también, que lo hemos dicho antes del asta anterior, y contiene los axones de las neuronas motoras o motoneuronas. Lo que vemos por un lado en color azul es una neurona sensitiva, de la división sensitiva, que llega por el asta posterior, y la división motora, que sale del asta anterior, que está en color rojo. Bien,
La mayor parte de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando una experiencia sensitiva excita a los receptores sensitivos. Esto es de lógica. Vemos en la imagen cómo tenemos diferentes receptores a nivel periférico. Esos sensores o esos receptores del sistema sensitivo van a transmitir información sensitiva y esta información va a penetrar al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos que lógicamente van a transportar toda esa información a múltiples zonas sensitivas. Esa información que nosotros recogemos de un receptor va por un lado al primer nivel, que es la médula espinal. Y a partir de ahí, de la médula espinal, lógicamente, a todos sus niveles. Pero no se queda la información ahí. Es decir, cuando nosotros tenemos la información del receptor, por ejemplo, nos pinchamos un dedo, la información no se queda solo en la médula espinal, sino que en la médula espinal lo va a hacer el actor reflejo, que ya explicaremos a continuación, pero también va a subir la información a niveles superiores, como la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo. También va a viajar la información al cerebelo, al tálamo y, lógicamente, a las áreas de la corteza cerebral que va a controlar la acción motora. Bien, esta división sensitiva hemos dicho que lleva la información al sistema nervioso central a través de los receptores y, por tanto, esos receptores pueden tener origen tanto interno de los vasos sanguíneos, linfáticos, órganos internos, órganos de los sentidos especiales, como de la piel, músculos y tendones. Esa neurona del sistema nervioso periférico, a través de las neuronas sensitivas, van a llevar la información hasta la médula espinal o incluso a niveles superiores en nuestro cerebro. Y sin interrupción lleva al sistema nervioso central información relativa al estado constante cambiante de nuestro cuerpo. ¿Vale? Ya no solo es cierta información de que me he pinchado, sino constantemente va a estar informando del movimiento que nosotros estamos haciendo, por ejemplo. Por tanto, de forma general, y esto sí es importante, esto sí lo tenéis que saber, porque no solo se va a dar en este tema, sino cuando se dé otros temas se va a nombrar y tenéis que saberlo. Tenemos 5 principales receptores que nos van a dar la sensibilidad, nos va a transmitir esa información al sistema nervioso central. Existen 5 y los tenéis que saber. Bueno, existen más, pero estos son los principales. Por un lado están los mecanorreceptores. ¿Qué son estos receptores? Pues son los receptores sensibles a distintos estímulos, sobre todo mecánicos, como es, por ejemplo, la deformación, el estiramiento, la inervación de células, etc. ¿Qué nos va a proporcionar? Pues sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, incluso audición y equilibrio. Y van a monitorizar el estiramiento del vaso sanguíneo y órganos internos. En este tema vamos a hablar bastante de estos mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque van a hablarnos del estiramiento que ocurre en la zona del músculo esquelético y los tendones. Pero también tenemos otros receptores, como por ejemplo los termorreceptores, que nos van a informar de los cambios de temperatura que existen. También existen los nociceptores, que van a responder a estímulos dolorosos, por ejemplo, del daño físico o químico de los diferentes tejidos, y nos va a transmitir esa sensación de dolor. También tenemos los varoreceptores. Esto es algo muy importante, por ejemplo, cuando nosotros entrenamos en altura, porque van a detectar cambios bruscos de presión arterial y normalmente esos cambios de presión arterial se van a localizar o van a estar esos receptores estimulados donde se encuentran dentro de la arteria carótida, en el seno carotídeo y la aorta. Entonces esos sensores que tenemos dentro de la aorta y dentro de la arteria carótida van a darnos información constante a nuestro cerebro de los cambios de presión arterial. Por lo tanto, si nosotros subimos a 5.000 metros a una montaña a hacer ejercicio, nosotros tenemos dentro del organismo receptores que van a dar información al sistema nervioso central de que la presión no es la normal y que hay un cambio brusco de presión arterial. Por tanto, va a haber un desequilibrio y el organismo va a tener que responder ante ese cambio. Y por último, que también va un poco relacionado, los quimiorreceptores. Que esto lo que va a detectar son cambios a nivel químico, ya sea en la boca, nariz, pero también en los líquidos corporales como en la sangre.
Entonces, cuando hay un cambio químico, por ejemplo, de la cantidad de oxígeno que transporta la sangre, esos quimiorreceptores van a detectar, oye, no tenemos la cantidad normal de oxígeno, ha disminuido, por ejemplo, porque estamos a 5.000 metros de altura. Los quimiorreceptores van a poner en marcha ciertos mecanismos porque no nos encontramos en la situación normal. Por lo tanto, se tienen que activar ciertos mecanismos para mantenerse, entre otras cosas, las funciones vitales. Nosotros vamos a centrarnos hoy en explicar los mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque sirve como señal de retroalimentación en el control motor cuando nos movemos. Y dos de las cosas que vamos a hablar hoy y que son importantísimas para este tema, es decir, que sí pueden entrar en materia de examen y que se suele preguntar, es el uso neuromuscular y los órganos tendinosos de Golgi, que van a controlar toda la actividad refleja y vais a tener que ser capaces de explicar en qué consiste eso. Bien, vamos a empezar por el primero. Y cuando hablamos de uso neuromuscular, tenemos ya que ir relacionándolo con la actividad refleja. Hemos dicho que el uso neuromuscular es un receptor, propiamente, es un propio receptor realmente del músculo esquelético y que nos va a dar información de los cambios de longitud muscular. Entonces, cuando el músculo cambia la longitud, el uso neuromuscular tiene unos receptores, es el receptor, el uso neuromuscular, que va a mandar la información constantemente del cambio de longitud que está teniendo el músculo. Bien, nosotros entendemos el músculo y hemos visto ya en el tema 2 que tienen las fibras musculares que con sus proteínas, actina, miosina y demás proteínas que hemos visto en el tema anterior de la contracción muscular. Pero en el músculo no solo existen esas fibras, existen otras, unas que son un poco más pequeñas, más finas. Y a este tipo de fibras se le llaman fibras musculares intrafusales. ¿Por qué intrafusales? Porque están dentro de una cápsula de tejido conjuntivo y dispuestos también, lógicamente, en paralelo junto con las extrafusales. Las fibras musculares extrafusales son las que hemos visto en el tema 2, que se llaman fibras, que son las que consideramos fibras musculares ordinarias. Por lo tanto, dentro del músculo tenemos realmente dos tipos de fibras. Una son los tipos de fibras musculares extrafusales, que ya conocemos, pero tenemos unas fibras musculares intrafusales que van a pertenecer al uso neuromuscular. Bien, a su vez, dentro de las fibras musculares intrafusales hay como dos subtipos. Están unas de bolsa nuclear, que son las que se ven en la imagen, que tienen una zona un poco más ancha, en forma más redonda, y que va a tener de 1 a 3 usos neuromusculares conectados a esa fibra. Y por otro lado tenemos las fibras de cadena larga, que son más lineales, como veis, y tiene de 3 a 9 usos, hay de 3 a 9 fibras en cada uso neuromuscular. Por lo tanto, las fibras musculares de bolsa nuclear hay de 1 a 3 fibras en cada uso neuromuscular, mientras que la de cadena nuclear tiene de 3 a 9 fibras musculares en cada uso neuromuscular. Aquí tenéis una imagen para entender que están dispuestas en paralelo respecto a las fibras musculares. Tenemos las fibras musculares normales, pero también a su vez tenemos, estas son las fibras normales, y dentro tenemos las intrafusales, contenidas dentro de un tejido conjuntivo que las separa de las demás, pero que están en paralelo a las fibras musculares normales. Bien, tiene unas terminaciones sensitivas, en las cuales tenemos una terminación primaria o también conocida como ánulo espiral, la vamos a llamar primaria, que como veis en la imagen tiene unos círculos rojos, o sea, unas fibras que son como neuronas que están reliadas sobre las fibras musculares intrafusales. Bien, pues la terminación primaria quiere decir la gran fibra nerviosa sensitiva, que se le llama de tipo 1A, que rodea y envuelve la porción central de las fibras intrafusales, tanto de bolsa
nuclear como de cadena. Por lo tanto, si nosotros miramos si esta es la fibra intrafusal, ya tenemos que ir diferenciando dos cosas. Una es la parte central o la porción central y la otra los extremos. Bien, la porción central tiene una característica muy importante que ya adelanto. La porción central de las fibras musculares intrafusales que pertenecen al uso neuromuscular no tienen proteínas contráctiles. No tienen. Por lo tanto, esta parte no se puede contraer. Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer? Elongar. Elongar. Se pueden estirar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el uso neuromuscular lo que realmente va a darnos es información de los cambios de longitud a través de las fibras intrafusales. Bien, pues el cambio de longitud que hay dentro de esa porción central la va a transmitir estas fibras nerviosas sensitivas llamadas tipo 1A. Esas fibras tipo 1A, cuando esto se elonga, va a mandar la información al sistema nervioso central. Bien, ¿qué características tienen estas fibras de tipo 1A? Pues que son de diámetro grande, son bastante grandes, y los mecanorreceptores sensibles del estiramiento y a la velocidad con la que se produce son estas fibras tipo 1A que acabamos de nombrar. Por lo tanto, cuando hemos visto la diapositiva, existen mecanorreceptores. Esto es un mecanorreceptor. El uso neuromuscular con su fibra tipo 1A va a transmitir o va a dar información de los cambios de estiramiento, de longitud y también con la velocidad en la que ocurre ese estiramiento. Y por otro lado tenemos terminación secundaria, que es la situada a los extremos de esa fibra. En esa fibra tenemos extremos que va a tener terminaciones también. Estas fibras son sensitivas, pero son más pequeñas y se le considera o se le llama de tipo 2. Van a rodear, como veis en la imagen, o se extienden como ramilletes en la fibra de cadena. Son mecanorreceptores sensibles de estiramiento, pero de manera más estacionaria, no es tan dinámica como las otras. Entonces, cuando hay pequeños cambios en los extremos de esa porción central de elongación de manera más estacionaria, esas fibras de tipo 2 son las que van a mandar esa información. Son de carácter como más pasivo el movimiento. Bien, por lo tanto, esas terminaciones sensitivas hemos dicho que se encuentra en la zona central del uso neuromuscular. Dentro de esa zona central del uso neuromuscular tenemos a su vez dos tipos de terminaciones. Unas que se van a encontrar sobre todo en la zona más central de esa zona central, que se van a llamar de tipo 1A, son de diámetro grande y van a informar tanto del estiramiento como de la velocidad de esa fibra. Y después, por otro lado, dentro de esa zona central tenemos esas terminaciones de tipo 2 que también van a dar información del estiramiento, pero de manera más estacionaria. Y hemos dicho como característica que la zona central de esas fibras musculares intrafusales carecen de elementos contráctiles de actina y miosina. Por lo tanto, ya deducimos que nos va a dar información del cambio de longitud. Bien, aquí veis en la imagen la fibra intrafusal, cómo está inervada por terminaciones primarias, tanto fibras sensitivas, tanto de tipo 1A como tipo 2, que son las que tienen color azul y color verde. Esas terminaciones primarias van a dar respuesta, primarias y secundarias, tipo 1A y tipo 2, van a dar respuesta en cuanto a longitud del receptor. Cómo está cambiando la longitud. Por lo tanto, es una respuesta, se considera como estática, pues solo habla de longitud. Sin embargo, la respuesta en terminación primaria tipo 1A, pero no la secundaria, que tiene un diámetro mayor y por tanto también da información del cambio de velocidad, o sea, la velocidad con la que cambia esa longitud, se le llama también respuesta dinámica. Eso solo va a dar, o esa información solo se va a transmitir a través de los tipos de fibra 1A. Esas neuronas o esa información a través de esas tipo 1A. Bien, como veis, esa respuesta del cambio de longitud cuando se estira el músculo, esas fibras intrafusales también se va a estirar.
como se va a estirar, el uso neuromuscular a través de esas fibras sensitivas va a transmitir la información de que ese músculo se está estirando. Entonces va a viajar la información y, como veis, entonces, lo que va a hacer es, por un lado, activar la motoneurona alfa, que es la de color negro, y que va a hacer que las fibras normales, no intrafusales, sino las extrafusales, las del músculo esquelético, las normales, se contraigan. Es decir, que cuando el uso neuromuscular se está estirando, va a mandar la información rápida para que ese mismo músculo, las fibras extrafusales, se contraigan. ¿De acuerdo? Entonces, va a hacer que no se rompa el músculo, entre otras cosas. ¿Okay? ¿Qué va a provocar que cuando se contraiga el músculo? Que el uso neuromuscular se arrugue. ¿De acuerdo? Entonces, habría un momento que ese neuromuscular, cuando se ha contraído el músculo, habría un momento entonces que ese uso neuromuscular quedaría inservible. No podría dar información de cambio de longitud porque está como que no se puede usar. ¿Vale? No, tiene que estar siempre en línea para intentar entender cómo cambia la longitud. ¿Okay? Tiene una longitud establecida y ahora si yo lo he arrugado, yo ya no sé cuánto, o sea, no podría dar la información de cuánto se está elongando. Entonces, ¿qué mecanismo tiene este uso neuromuscular para que esa zona central del uso neuromuscular, de esas fibras, estén siempre con una longitud óptima para detectar los cambios de longitud? Pues esto se hace de la siguiente manera. A través de activar unas motoneuronas, pero estas se llaman gamma, que son las que vemos en la diapositiva de color rojo. Estas motoneuronas gamma no van a inervar las fibras musculares extrafusales, las normales. Esas son inervadas por las motoneuronas alfa. Estas gamma van a inervar la zona extrema de las fibras intrafusales, de las que estamos hablando del uso neuromuscular. ¿Qué hacen contrayendo? ¿Qué hacen al contraer? Si esta es la zona extrema del uso neuromuscular, la cual está inervada por esas motoneuronas gamma, y nosotros tenemos el uso neuromuscular que se ha arrugado, si nosotros le mandamos la información de que se contraiga, que esa zona sí se puede contraer, porque son las zonas extremas del uso neuromuscular, si se contrae, va a hacer que el uso neuromuscular esté en su posición óptima de seguir mandando información de los cambios de longitud del músculo. Por lo tanto, las motoneuronas gamma van a estar inervando la zona con carácter contráctil del uso neuromuscular, como veis en la imagen, que es la zona extrema del uso neuromuscular. Por tanto, los axones de la motoneurona gamma inervan los extremos contráctiles de las fibras intrafusales, provocando su contracción y, por tanto, ajustan la tensión de los usos musculares a las variaciones de longitud muscular. Estas, a su vez, pueden dividirse, no es tan importante, en gamma dinámicas, que son las que van a estar relacionadas con las fibras de carácter bolsa nuclear, y también tenemos las motoneuronas gamma estáticas, que son las que van a inervar de las fibras de cadena nuclear. Por tanto, va a estar relacionada con la respuesta dinámica y por tanto también con la respuesta estática que hemos hablado antes. Bien, hemos explicado el uso neuromuscular y ahora vamos a explicar ahora el órgano tendinoso de Golgi. Algo que va a estar más bien relacionado con el tendón y la fuerza. Antes hablamos de la longitud, del cambio de longitud. Esto va a hablar del órgano tendinoso de Golgi, va a mandarnos información protectora, entre otras cosas, de la tensión que están sufriendo los tendones. En este lado, por tanto, el órgano tendinoso de Golgi se localiza en la unión del tendón y el músculo, en esa zona como veis en la imagen. Va a vigilar de manera continua la tensión en los tendones producida por la contracción muscular o el estiramiento pasivo de un músculo. Entonces, cuando nosotros hacemos una contracción de un músculo, si llega un momento que se genera mucha tensión,
los tendones de ese músculo pueden sufrir ciertos daños, incluso romperse esos tendones. Bien, pues el órgano tendinoso de Golgi va a mandar información de la situación de tensión que tiene esa zona del tendón, esa unión de tendón-músculo. Como veis, consiste en una cápsula delgada de tejido conectivo que va a tener en su interior varios fascículos tendinosos. Cada órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado de 10 a 15 fibras musculares, las cuales lo estimulan cuando esas fibras se tensan, como hemos dicho, por contracción o estiramiento pasivo del músculo. Por tanto, ese órgano tendinoso de Golgi va a enviar impulsos hacia la médula que va a estimular a una interneurona inhibitoria. Decimos inhibitoria, ¿por qué? Porque va a actuar sobre la motoneurona del músculo que está contrayéndose para inhibir el impulso, por tanto el músculo deja de contraerse y se relaja, haciendo que los tendones no se rompan. Bien, hemos explicado ya el órgano tendinoso de Golgi. Vamos ahora a explicar o intentar explicar cómo se coordina esta división motora. Existen 3 categorías de movimiento. Una es el reflejo, que ahora entraremos en detalle cómo se activa todo lo que acabamos de ver del uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Y en qué consiste los movimientos reflejos? Como yo creo que la gran mayoría sabrá, porque es algo cotidiano, los reflejos son patrones coordinados, pero son totalmente involuntarios, de contracción y relajación muscular, desencadenados por estímulos periféricos. Por ejemplo, cuando nos pinchamos con algo, pues retiramos la mano rápido y no tenemos que pensar, me estoy pinchando, venga, voy a quitar la mano. ¿Vale? Es una acción refleja y está coordinada y, como bien sabéis, es totalmente involuntaria. Se puede modificar la intensidad de su respuesta a través de vías descendientes que transmiten órdenes voluntarias y que incluyen en la actividad de los circuitos medulares. Es decir, que la intensidad de esa respuesta se puede regular a través también de vías descendentes que transmiten órdenes voluntarias. Esas sí que las controlamos. Es decir, ya no solo pincharme, sino que si veo que se está acercando algo más, voy a retirar todo el cuerpo, voy a pegar un salto para quitarme y no seguir pinchándome. Y eso es a través de órdenes superiores que viajan a través de circuitos medulares que se dan en la médula espinal y también algunos en el tronco del encéfalo. Bien, ¿qué otro tipo de movimientos existen? Existen los movimientos rítmicos, que consisten en patrones motores rítmicos y repetitivos, como por ejemplo es la locomoción, al andar, la ventilación e incluso la masticación. Son movimientos rítmicos. Por tanto, la secuencia motora se repite de manera automática, pero se puede modificar voluntariamente cuando queramos o por estímulos sensoriales aferentes durante su ejecución. Y estos circuitos normalmente radican en la médula espinal y tronco del encéfalo. No hace falta subir más. ¿Vale? Son los movimientos rítmicos con los que están relacionados todos con patrones motores rítmicos y repetitivos. No hace falta que viajen a vías superiores para, por ejemplo, masticar. ¿Vale? Y después ya tenemos por otro lado, que son el tercer tipo de movimientos, los movimientos voluntarios. Estos sí que se encaminan a generar a un logro de un objetivo, son voluntarios, como su nombre indica, movimientos voluntarios, y son modificables lógicamente durante su ejecución al ser voluntarios. Por tanto, son movimientos que se pueden aprender y mejorar con la práctica. Bien, existe el procesamiento de las aferencias sensitivas y de las órdenes a las neuronas motoras, motoneuronas como nosotros le llamamos, y músculo, y esas están distribuidas a diferentes áreas, en la área de la médula espinal, en el tronco del encefálico y también la corteza motora interconectada jerárquicamente. Estas son los circuitos donde se controlan los movimientos voluntarios. Es decir, por un lado, en las áreas de la médula espinal, en el tronco encefálico, lo cual concuerda con los dos movimientos anteriores, reflejo y movimiento rítmico, pero se añade también la corteza motora. Y a su vez, esos tres están interconectados
jerárquicamente. Cada nivel, lógicamente, a su vez, posee circuitos que pueden, por sus conexiones de entrada y salida, organizar y regular respuestas motoras complejas. La información sensitiva relacionada con el movimiento es procesada en diferentes sistemas que operan en paralelo. Es decir, que toda la información sensitiva va a poder regular un movimiento preciso, voluntario, pero que está a su vez regulado en diferentes procesos, en diferentes sistemas que están coordinados en paralelo o a la vez. ¿Ven? Vemos un poco la acción de lo que hemos hablado, de cómo se regula una actividad refleja, un movimiento reflejo. Hemos dicho que son secuencias de acciones rápidas, automáticas, involuntarias y no planificadas que ocurren ante un estímulo. Aquí tenemos un ejemplo claro, que es pincharse con una chincheta. Vemos que las neuronas sensitivas van a mandar la información, que hacen conexión con una interneurona y van a activar la motoneurona del músculo para quitar la mano, en este caso, si nos pinchamos la mano. Ese músculo es un efector, como por ejemplo el músculo esquelético, por lo tanto hablaríamos de un reflejo somático, pero esta misma secuencia puede darse en un músculo liso, en un músculo cardíaco o incluso glándula, actuando o llamándose como reflejo autónomo. Por tanto, estas fases son las que componen un arco reflejo. Todo el arco reflejo incluye la actividad sensorial por parte de la neurona sensorial, la interneurona que conecta con la motoneurona, la cual va a hacer, en este caso, si fuera un reflejo somático, quitar la mano, por ejemplo. Bien, una vía refleja que solo tiene una sinapsis en el sistema nervioso central se denominaría arco reflejo monosináptico. Esto sería sin interneurona, es decir, que la neurona sensorial directamente hiciera conexión con la motoneurona. Por lo tanto, es una sinapsis nada más y se llamaría arco reflejo monosináptico. Si existe un centro integrador a través de una o más interneuronas que son capaces de transmitir esos impulsos nerviosos hacia otras interneuronas o la motoneurona, esto se le llama arco reflejo polisináptico, simplemente porque existen más sinapsis. Bien, esto es algo súper importante dentro de este tema. Tenemos el reflejo de estiramiento miotático. Ustedes tenéis que saber esto. Si yo os pregunto reflejo miotático, tenéis que saber explicarme en detalle en qué consiste. Se provoca con la contracción de un músculo esquelético, el efector, en respuesta a un estiramiento del músculo. Si estamos hablando en respuesta al estiramiento de un músculo, ¿de qué estamos hablando? Del tema de lo que hemos explicado en este tema. Pues estamos hablando, lógicamente, del uso neuromuscular, que va a mandar la información de cambio de estiramiento del músculo. Bien, este reflejo miotático es algo importante. Es un tipo de reflejo monosináptico. Eso quiere decir que solo hay una sinapsis que conecta la neurona nerviosa, o sensorial, con la motoneurona directamente. Si vamos por partes, el estiramiento del músculo estimula el uso neuromuscular, que lo vemos en el dibujo. Este es el uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular va a generar uno o incluso más impulsos nerviosos que se van a propagar a través de la neurona somática sensorial, en este caso las fibras de tipo 1A, a través y va a ir viajando a través de la raíz posterior del nervio espinal hasta la médula espinal. En la médula espinal, vamos a decir que es el centro integrador, va a provocar la sinapsis excitatoria de la motoneurona del asta gris, esta de aquí. Y va a provocar la activación de la motoneurona alfa, del propio músculo,
y que va a originar a su vez, otra vez, uno o más impulsos de esa motoneurona que va a ir viajando a través de todo ese axón y va a provocar que las fibras musculares a las que inerva esa motoneurona se contraigan. Por lo tanto, el uso neuromuscular, cuando se está estirando, va a mandar la información hasta la médula espinal. Esa médula espinal va a procesarla, va a hacer una sola sinapsis con la motoneurona que va a mandar la orden de que esas fibras se contraigan y por tanto el uso neuromuscular vuelva a su situación normal. Eso es el reflejo estiramiento o reflejo miotático. Eso es lo básico. Solo tenéis que saber sí o sí cómo funciona. Lógicamente, como bien sabéis, la contracción de las fibras musculares va a necesitar la liberación de acetilcolina por el impulso a su vez de la unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular va a provocar otra despolarización de las membranas de las fibras musculares y haciéndose que el músculo se contraiga, como bien sabéis del tema anterior, del tema 2. Bien, por lo tanto, reflejo miotático tenéis que saber estas líneas. Línea azul, la sensitiva, neurona sensitiva y la neurona motora. Estas dos. Esto es lo básico, como lo que se entiende como reflejo miotático. ¿Qué pasaba a su vez con las motoneuronas gamma? ¿Se acuerdan que lo hemos comentado, no? Es decir, a medida que se estira el uso neuromuscular, hemos mandado la orden con la motoneurona alfa de que se contraiga las fibras. Ahora el uso neuromuscular no se quedaba arrugado. Teníamos que contraer los extremos del uso neuromuscular para que una vez se estiren, vuelva el uso neuromuscular a estar activo. ¿Eso cómo se hacía? Esa misma fibra sensorial tipo 1A va a hacer contacto, va a hacer también conexión con otro tipo de motoneuronas, que son las motoneuronas gamma, que van a inervar las zonas extremas de ese uso neuromuscular. Esas motoneuronas gamma están representadas con el color verde y van a hacer que los extremos se contraigan. Si se contraen los extremos, el uso neuromuscular vuelve a su posición óptima para transmitir información del cambio de longitud. Este reflejo motor es el típico que ocurre cuando nos dan con un martillo en la zona del tendón rotuliano, en el tendón. Al mismo tiempo que actúa el reflejo de estiramiento, actúa también un arco polisináptico para los músculos antagonistas. Es decir, nosotros hemos explicado el reflejo miotático centrándonos simplemente en el músculo agonista. Nosotros vamos a explicar ahora qué acciones también tiene como reflejo para los músculos antagonistas, que también actúa. En este arco comprenden 3 neuronas y 2 sinapsis, como podemos ver. Hemos dicho que tiene el axón colateral de la neurona sensitiva, hace sinapsis con una interneurona inhibitoria, esta zona de aquí. Tiene la fibra tipo 1A, que son la neurona sensitiva, va a viajar la información, va a hacer activación de reflejo miotático, pero a su vez también esa misma fibra tipo 1A va a conectar con la motoneurona gamma, pero también a su vez puede conectar con las interneuronas. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se conecta con una interneurona que va a conseguir? Pues va a provocar lo siguiente, va a hacer una acción inhibitoria. ¿Inhibitoria de qué? Va a ser inhibitoria, ¿por qué? Porque va a provocar una sinapsis con la motoneurona alfa de los músculos antagonistas. Pero esa sinapsis, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo contrario, regular a la baja esa neurona, esa motoneurona. Va a regular a la baja, ¿qué quiere decir? Que se va a inhibir esta motoneurona. Por eso en la gráfica está con punto discontinua y tiene el negativo aquí, porque esa anteneurona va a inhibir esa motoneurona de los músculos antagonistas, los músculos en este caso posteriores. Por lo tanto, si se inhibe, va a permitir la relajación del músculo y va a favorecer la contracción del músculo
agonista. Por eso sube la pierna cuando nos dan con el martillo, sube la pierna, porque por un lado se contrae el músculo agonista, pero se relaja los músculos antagonistas. Y estáis viendo el por qué. ¿Qué ocurre? A esto se le llama inervación recíproca, el cual el cerebro también va a recibir información acerca del estado de estiramiento o de contracción de los músculos esqueléticos y permite que los movimientos sean coordinados. Bien, por lo tanto, esa inervación recíproca va, por un lado, a hacer reflejo miotático, como hemos visto en la diapositiva anterior, pero también va a provocar la inhibición de los músculos antagonistas a través de esta sinapsis. Esto se llama inervación recíproca y a su vez también va a mandar información al cerebro para informar acerca del estado de estiramiento o de contracción de los músculos esqueléticos. Y por tanto, toda esta información va a ayudar al mantenimiento de la postura, por ejemplo. Cuando hacemos un reflejo miotático, va a provocar, entre otras cosas, que también podamos mantener la postura por toda la inervación recíproca que existe. Bien, vamos a ver otro tipo. Ahora vamos a ver el reflejo tendinoso o reflejo miotático inverso. Antes hemos visto el reflejo miotático y ahora vamos a ver el reflejo miotático inverso. La diferencia principal es que el primero lo que hacíamos era activar el uso neuromuscular y ahora vamos a activar el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, aquí vemos cómo el reflejo miotático inverso funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza del músculo llegue incluso a provocar la rotura del tendón. Entonces, cuando un músculo se contrae, los tendones pueden sufrir cierta tensión y hemos dicho que va a mandar la información para que ese propio músculo se relaje y que los tendones no sufran tanto y que no se rompan. Eso se le llama reflejo miotático inverso y se hace a través del órgano tendinoso de Golgi. Bien, como vemos, el primer paso es conforme aumenta la tensión en esa zona de los tendones, el órgano tendinoso de Golgi es estimulado. Entonces vemos en color azul cómo esos impulsos nerviosos originados por el órgano tendinoso de Golgi va a propagarse a través de la neurona sensitiva a través de fibras de tipo 1B. Las de uso neuromuscular eran tipo 1A y las del órgano tendinoso de Golgi son de tipo 1B. Y esa fibra va a viajar hasta la médula espinal, las que son de color azul. Salen de los tendones, como veis, con sus receptores. Este es el órgano tendinoso, el receptor sensitivo, nos va a mandar la información a la médula. La neurona sensitiva activa, es decir, esa neurona sensitiva que ha llegado, esa de color azul, va a activar a su vez una interneurona inhibitoria que va a hacer sinapsis con la motoneurona alfa de los músculos agonistas. En este caso, el cuádriceps, el vasto lateral, el flexor de la pierna, está haciendo mucha tensión y está provocando que el tendón rotuliano tenga mucha tensión. Entonces el órgano tendinoso de Golgi envía la información a través de la fibra tipo 1B, llega a la médula que hace conexión con una interneurona, la cual va a inhibir la motoneurona alfa de ese músculo agonista que es el cuádriceps que se está contrayendo a tope, provocando tensión en los tendones. Por lo tanto, inhibe esa motoneurona y ese músculo, lógicamente, se va a contraer. Por tanto, ese neurotransmisor inhibitorio va a inhibir, lo cual quiere decir hiperpolariza, se vuelve más negativo, se aleja del umbral, a la motoneurona, que genera entonces menos impulsos nerviosos relajándose. El músculo se relaja y se libera el exceso de tensión. Pero también existe una inervación recíproca. Es decir, hemos hablado del agonista, que en este caso se relaja, pero la inervación recíproca, que durante el reflejo tendinoso provoca la relajación del músculo que se encuentra unido al órgano tendinoso, pero también genera la contracción de los músculos antagonistas, que es la neurona, motoneurona, en este caso continua, se activa
y va a provocar la contracción de los antagonistas, lo cual va a favorecer que se relaje la musculatura que estaba provocando que los tendones sufrieran. Es decir, que si estoy haciendo con el cuádriceps, mucha tensión, ¿vale? Y los tendones se están casi rompiendo, va a mandar la información a la médula espinal, va a hacer que este músculo se relaje, pero a su vez va a contraer estos para que se estire y no tenga tanta tensión los tendones. Espero que se haya entendido esa inervación recíproca, que por un lado va a hacer su función en los músculos agonistas y por otro lado en los antagonistas. Y esa inervación recíproca, en todas estas cosas, también hace que no se rompan, en este caso, los tendones. Bien, vamos con otro tipo de reflejo. Vamos al reflejo flexor o reflejo de retirada. Este reflejo flexor, reflejo de retirada, es lo que hace es alejar rápidamente una extremidad de un estímulo doloroso mediante la contracción simultánea de todos los músculos flexores de la extremidad. Por eso, para esto necesita inhibir las neuronas motoras que inervan los extensores de la extremidad. Como vamos a ir viendo por pasos, vemos en la acción 1 cómo, en este caso la pierna derecha, no hemos pinchado. ¿Vale? No hemos pinchado y tenemos que retirar el pie hacia detrás. Eso va a provocar que al pincharse va a estimularse las dendritas, receptores sensitivos que tenemos en la piel de las neuronas sensibles del dolor, que está en color azul. Esas son las neuronas sensitivas. Va a mandar la información a la médula espinal, como veis aquí, hasta la médula por el asta posterior. Estas neuronas sensitivas van a generar un impulso nervioso que se propaga hasta la médula espinal, como hemos dicho. 3. Las neuronas sensitivas activas interneuronas que se extienden a varios segmentos medulares. Como veis aquí, esta neurona sensorial va a hacer conexión con interneuronas que a su vez esa interneurona va a hacer conexión en otros segmentos de la médula espinal. Como son otros segmentos de la médula espinal, ya estamos viendo las diferentes maneras de contraer toda la musculatura, en este caso extensora, para retirar la pierna. A esto se le llama reflejo intersegmentario, porque tiene diferentes segmentos de la médula. Las interneuronas activan a las motoneuronas que van a desencadenar impulsos nerviosos, va a hacer que se libere acetilcolina en las neuronas motoras de los músculos, en este caso efectores, que va a hacer la retirada de la pierna y por tanto va a tener función protectora. Y esta a su vez también tiene el reflejo de extensión cruzada, que esto sirve para ayudar a mantener el equilibrio y actuar de la siguiente manera. Va a producirse lo mismo de la otra vez, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que va a hacer que toda la musculatura extensora se retire de la pierna en la cual se ha pinchado, va a provocar la estimulación de los receptores, va a viajar hasta la médula espinal, la cual hace impulso con diferentes interneuronas, que va a viajar a diferentes segmentos y va a provocar que se activen las motoneuronas de los músculos extensores, retirando la pierna en este caso de la puntilla o chincheta o lo que sea. Pero que va a provocar, que es lo que llamamos nosotros como reflejo de extensión cruzada. Pues que a su vez, al nosotros retirar una pierna porque no hemos pinchado, la otra, para no caernos y mantener el equilibrio, tiene que actuar. Entonces, si os dais cuenta, esa misma interneurona que ha conectado antes va a producir que se mande información hacia la otra pierna a través de motoneuronas, en este caso para que se contraigan los músculos posturales del cuádriceps, como estáis viendo en el dibujo. Entonces, esas interneuronas simplemente va a provocar que se activen las motoneuronas alfa de la pierna contralateral, la otra pierna, para que no nos caigamos y active la musculatura, en este caso músculo postural del cuádriceps. Por eso se llama extensión cruzada. Bien, por tanto hemos visto los diferentes movimientos que existen, reflejos, movimientos rítmicos, movimientos voluntarios.
hemos visto las características específicas de los reflejos. Pero ahora, si entramos en detalle a la división motora, vamos a ir explicando brevemente, porque tampoco es el tema principal, o sea, no es tan importante para la asignatura, es decir, de aquí en adelante la información no es tan importante porque creo que incluso se entra en más detalle en otras asignaturas del grado, pero sí que vamos a desglosar un poco cómo se engloba, cómo se regulariza la división motora. Sobre todo por los movimientos voluntarios. Hemos dicho que son movimientos voluntarios, ya sí que aumenta a niveles superiores, no se queda en la médula espinal y trocoencéfalo, sino también en otros. Por lo tanto, tenemos que explicar un poco cómo se divide esa acción motora sobre todo de los movimientos voluntarios. Por tanto, ¿qué funciones tiene el sistema nervioso? Hemos dicho que la división motora pues, tiene la contracción de los músculos esqueléticos, la contracción también de la musculatura lisa, de las vísceras, la secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. Eso, el primer punto es del sistema nervioso central y el sistema nervioso somático, y el punto 2 y punto 3, sistema nervioso autónomo. No lo podemos controlar. Y los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central. Y es lo que hablaba yo de la división motora. En ese control voluntario hemos entendido más o menos la médula espinal, aunque ahora entraremos un poquito más en detalle, o sea, explicaremos algo más, pero también puede viajar a niveles superiores como es la formación de retículos bulborraquídeos, la protuberancia, el mesencéfalo, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora. Como veis la imagen, toda la información puede subir y bajar. Bien, volvemos al esquema principal del sistema nervioso central: médula espinal, tronco encefálico, bulbo raquídeo, puente protuberancia, mesencéfalo. Nosotros vamos a explicar ahora a continuación la médula espinal y el tronco encefálico. Ese tronco encefálico, a su vez, en bulbo raquídeo, puente protuberancia y mesencéfalo. El nivel inferior, el nivel más bajo que existe dentro de esta división motora de la acción voluntaria, es la médula espinal. En esta zona, como sabéis, se encuentran los circuitos de neuronas que median reflejos y movimientos rítmicos como la locomoción. Es decir, la acción motora, el nivel más bajo es la médula espinal. Después está un nivel intermedio, que es el tronco encefálico que hemos dicho antes. Este tronco encefálico recibe aferencia, es decir, formación de la corteza cerebral directamente y envía información hacia la médula espinal a través de los haces o tractos de vías motores que hemos visto al principio del tema, que van a ir descendiendo y van a contribuir, lógicamente, al control de la postura, movimiento de cabeza y ojos, en este nivel intermedio. Por tanto, este tronco encefálico se va a encargar dentro de la división motora de las funciones de control especiales, como la de control de la respiración, control del aparato cardiovascular, control parcial del funcionamiento digestivo, control del equilibrio y control de movimientos oculares. Aquí tenemos el bulbo raquídeo perteneciente al tronco encefálico. El bulbo raquídeo se encuentra en la parte inferior de ese tronco encefálico, y la sustancia blanca del bulbo raquídeo contiene todos los tractos o haces sensoriales, que son todas las neuronas, todos los axones que van ascendientes, y también todos los tractos motores, que son los descendientes, que van desde la médula espinal hasta el encéfalo y viceversa, lógicamente. Esta sustancia blanca forma abultamiento en la superficie anterior de los bulbos, que se llama pirámides, como veis reflejado en la diapositiva. Se forma una especie de abultamiento. Ahí los tractos corticoespinales son donde el 90% de los axones de la izquierda pasan a la derecha y viceversa. Hay un cruce dentro de esos tractos. Va a formar o controlar el centro cardiovascular, sobre todo el área de ritmicidad vulvar y el centro respiratorio. Por otro lado, dentro del encéfalo, dentro del tronco encefálico, también encontramos
la protuberancia, que se sitúa directamente encima del bulbo raquídeo, como hemos visto en la diapositiva anterior, y también contiene tanto núcleos como tractos o haces. Existen dos áreas que no hay que sabérselas, ni mucho menos, pero que sepáis más o menos por encima que van a regular la respiración junto con el área de ritmicidad vulvar. Por otro lado tenemos el mesencéfalo, que contiene tantos núcleos como tractos, como haces. Y los más característicos, más importantes, son el núcleo rojo, que es un área de sustancia gris que mantiene conexiones con el cerebro y el cerebelo, y va a participar ese núcleo rojo en la participación o en la coordinación motora. Ese núcleo rojo sí que es algo importante dentro del encéfalo, por su coordinación motora. Y también la formación reticular. La formación reticular, que es la parte que vemos aquí en el dibujo, señalada, vemos que es una región donde las sustancias gris y blancas se presentan como una estructura en forma de red. Y la principal función, que es algo que os tiene que sonar, es la función motora, como la regulación del tono muscular. La regulación del tono muscular no es otra cosa, el tono muscular no es otra cosa cuando nosotros dejamos una articulación libre, ¿vale? Sin hacer contracciones voluntarias. La resistencia, o sea, se puede definir como la resistencia activa de un músculo ante estiramientos pasivos. Entonces, cuando yo estiro un músculo que no está activado de manera pasiva, la resistencia que te encuentras es lo que se le llama tono muscular. Y eso viene regulado por la formación reticular y viene en parte determinado por el uso neuromuscular y el órgano tendinoso. Bien, hemos visto médula espinal y tronco encefálico. Vamos ahora a desglosar un poco más en qué consiste el cerebro, principalmente la corteza cerebral, la cual se divide en tres áreas: sensitiva, motora y de asociación. Vamos a entrar, lógicamente, más explicando en la división motora. Bien, el nivel superior es la corteza cerebral. La típica imagen de la corteza cerebral. Tiene una área motora primaria que se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro, la parte de delante. Controla la contracción voluntaria de un músculo o grupo de músculos específicos, de ahí la importancia que estemos viéndolo en este tema. Va a provocar la estimulación eléctrica de cualquier punto del área motora primaria, provocando por tanto la contracción de fibras musculares esqueléticas en el lado opuesto, porque se cruzaban. El tamaño de las partes del cuerpo no se corresponde con el tamaño de la región del mapa en el área motora primaria. Como bien veis, se puede reflejar la parte del cuerpo que va a controlar esta área desde la corteza cerebral. Y como veis, el tamaño de la región del mapa, en el área motora, no es exactamente igual como nosotros entendemos el cuerpo humano. Esto va a determinarse, entre otras cosas, por lo siguiente. Porque un área cortical más extensa, como por ejemplo la mano o la cara, para los músculos, van a ser para los músculos con movimientos complejos o delicados, o que requieren cierta habilidad. Entonces, esa zona va a estar regulando movimientos complejos, por eso necesita también, por eso es más extensa ese área cortical. Las áreas correspondientes a la mano, por ejemplo, en especial el dedo pulgar, que veis que es grande, y a la cara son mucho más extensas que las correspondientes al resto del cuerpo. Por tanto, el gesticular y la manipulación son las actividades motoras reguladas de forma más específica y fina. De ahí la gran área que tiene dentro del área motora primaria. Tenemos después, por otro lado, el área premotora, que como vemos en la imagen se encuentra en esta zona. Es un área de asociación motora que se encuentra inmediatamente delante del área motora que hemos visto previamente. También tiene mapa topográfico. Sus neuronas se comunican con la corteza motora primaria, también con las áreas de asociaciones sensitivas del lóbulo parietal, con los ganglios basales, el tálamo. Entonces, sus neuronas ya se va conectando con el resto de divisiones.
tiene una actividad motora aprendida compleja y secuencial, es decir, va a poder generar impulsos nerviosos que va a provocar contracciones de músculo esquelético de manera regulada y determinada, como por ejemplo el escribir, es una acción motora que es aprendida, que es compleja a su vez y que a su vez también es secuencial. Por tanto, esos impulsos nerviosos vienen determinados por esta área premotora y sirve como banco de memoria para gestos o movimientos. Por otro lado tenemos la corteza motora suplementaria, que es esta parte de aquí. Va a regular las contracciones suscitadas al estimular. Estas zonas suelen ser bilaterales en vez de unilaterales. Por tanto, estas contracciones o acciones motoras que se van a ejecutar a través de esta área va a ser normalmente bilateral. Va a funcionar en consonancia con el área promotora, lógicamente, entre otras cosas, por ejemplo, para aportar movimientos que ayuden. Por ejemplo, los movimientos posturales de todo el cuerpo. Cuando nosotros hacemos movimientos posturales, la corteza motora tiene movimientos como suplementarios que van a favorecer el movimiento postural. Los movimientos de fijación en los diversos segmentos corporales, los movimientos posturales de la cabeza y los ojos como base para el control motor más fino de los brazos y de las manos a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria. Otras dos partes del encéfalo regulan también la planificación y la ejecución del movimiento. Es el cerebelo y los ganglios basales. Establecen bucles de retroalimentación que tienen un efecto regulador sobre la corteza y sobre los núcleos del tronco del encéfalo, contribuyendo tanto al control postural como a los realizados normalmente de los movimientos. Esto lo que quiero decir es que tanto los ganglios como el cerebelo van a estar como retroalimentando en bucle todo el proceso de división motora. Por un lado va a activar directamente o va a mandar información al tronco del encéfalo o recibir, pero también va a tener retroalimentación a niveles superiores, al nivel del tálamo, que puede incluso llegar a corteza motora y de ahí otra vez hacia abajo. Por tanto, el cerebelo es como un sistema de retroalimentación que va, por tanto, a regular también la información que viene de la corteza, como que sube, y como tanto la información que sube como la que baja. Realmente no envía aferencias importantes a la médula espinal, eso es cierto, pero sí que actúan de forma directa sobre las neuronas motoras del tronco del encefálico, como vemos aquí en la imagen. Es decir, directamente no regula la médula espinal, la acción motora a través de la médula espinal, pero sí a través del trocoencéfalo va a activar la vía aferente. Y por tanto va a tener una respuesta motora, por ejemplo, de contracción de un músculo. Y después, por otro lado, tenemos los ganglios o núcleos basales, que principalmente son 3 núcleos de sustancia gris ubicados en planos sobre todo profundos del cerebro, dentro de la sustancia blanca. Y tenemos un globo pálido o putamen que va a formar el núcleo lenticular, como vemos en la imagen. Y este núcleo lenticular junto con el núcleo caudado va a formar lo que se llama cuerpo estriado. No va a tener conexiones directas con la médula espinal, como le ocurre con el cerebelo, pero reciben información de la corteza cerebral y envían sus señales al tronco encefálico y a través del tálamo de la nueva corteza motora y premotora. A partir de ahí sí que pueden mandar información. Funciones principales de los ganglios basales, pues va a ser el control cognitivo de la actividad motora a través del núcleo caudado. Ese va a tener el control cognitivo de lo que estamos haciendo. Control de los patrones complejos de la actividad motora que requieren destreza y la contracción subconsciente del músculo esquelético, que es el balanceo automático de brazos al caminar, por ejemplo. Cuando nosotros en el subconsciente vamos balanceando los brazos, eso está controlado a través de los ganglios basales. Aquí vemos ahora la estructura anatómica y funcional del cerebelo, que tampoco vamos a entrar en detalle, puesto que se supone que hay otra asignatura como anatomía que la han visto más, pero sí que vamos a ver un poco, que ya lo hemos comentado previamente, que el cerebelo realmente influye en el sistema motor al evaluar las disparidades, las discrepancias que pueden existir entre la intención
y la acción, es decir, entre la intención de movimiento y la acción que se está ejecutando, y ajusta las operaciones. Es decir, va a servir de retroalimentación, como hemos dicho anterior, de los centros motores de la corteza cerebral y el tronco encefálico durante el desarrollo de movimiento, así como durante las repeticiones de ese movimiento. Por lo tanto, va a estar el cerebelo como dando, va a poner como, va a evaluar las posibles discrepancias que pueden existir. Y el sistema nervioso recurre a este cerebelo para coordinar las funciones del control motor en 3 diferentes niveles. Por un lado, en el vestíbulo cerebelo, que aporta los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal. Esto es cuando hablamos del nivel vestíbulo cerebelo, estamos hablando de lo que hablamos siempre del equilibrio. Cuando lo asociamos al cerebelo es a esta parte, a este nivel. Por otro lado, tenemos el circuito de espinocerebelo para coordinar los movimientos de las porciones distales y de las extremidades, en especial las manos y los dedos. Y por último, los cerebrocerebelos, que prácticamente todas las conexiones desde la corteza promotora y la corteza somatosensitiva va a ser regulada por el cerebelo. Transmite la información tanto de salida, en un circuito ascendente de nuevo hacia el cerebro, actuando de modo autorregulador para planificar los movimientos secuenciales y sincronizar esos movimientos. Por tanto, el cerebro-cerebelo lo que hace es, como veis la imagen, enviar información de salida ascendente hacia niveles superiores, en este caso el cerebro, para autorregularse. Es decir, que la información del cerebro va a ser como chequeada de nuevo, rechequeada, para ver si lo está haciendo o mejor dicho, para autorregularse y por tanto planificar mejor los movimientos que son secuenciales, así como sincronizar esos movimientos. Eso lo hace a través de este circuito cerebro-cerebelo. Y con esta parte terminamos el tema. Dejo aquí la bibliografía recomendada específica de este tema. Claro está que también hay que incluir la bibliografía básica de la asignatura, como es el libro de McArdle y también el libro de López Chicharro, en el cual se explica en detalle estos temas. Sin más, nos despedimos de la conexión del tema 3. Muchísimas gracias, un saludo.